Bueno, adicionalmente a lo que comentaba Adri, con respecto al tema de la dinámica, bueno, más o menos ya nos conocemos, pueden opinar, pueden comentar, consultar, y después independientemente de lo que podamos llegar a ver dentro del tiempo del curso, tienen mi mail, así que cualquier cosa lo vemos, ¿sí? Fuera de las 2 horas que vamos a estar compartiendo en estos próximos 4 días, ¿sí? Con respecto al tema del material, bueno, Adriana ayer les compartió, perdón, hoy a la mañana les compartió por mail, digamos, los slides que vamos a estar viendo. Como es un tema que tiene mucho detalle desde el punto de vista escrito, en más de tema de compliance, van a encontrar algunos slides que tiene bastante información, digamos, escrita, ¿no? Que son extractos de algunas de las normas y de los estándares que vamos nombrando independientemente de la 27701. Eh, que esas normas yo las tengo, se las voy a compartir, lo único que obviamente no les voy a poder compartir por una cuestión de propiedad intelectual son las ISO, digamos, ¿no? Pero después van a ver que hay otras que respaldan o que están alineadas con lo que vamos a estar viendo, que ese material sí se los voy a estar compartiendo para que ustedes los tengan como consulta. Vamos a hacer un break aproximadamente a la hora de 10 minutos y al igual que en los otros cursos tenemos, digamos, una evaluación de tipo conceptual, digamos, como para ver más que nada el tema de entendimiento de las cosas que vamos viendo, ¿no? Bueno, entiendo que entre ustedes se conocen, así que bueno, vamos a arrancar, digamos, con lo que tiene que ver con el curso. Un poco la idea, y principalmente como seguramente saben, la 27701 es una norma que es una extensión de lo que tiene que ver con seguridad de la información, ¿no? A partir de la 27001 en particular. Por lo tanto, en sí, los conceptos respecto de lo que tiene que ver con la confidencialidad, integridad y disponibilidad como los tres pilares principales que tiene la norma y que se sabe, digamos, que es por default, digamos, ya se conoce, eh, es parte de esto, nada más que transferido hacia lo que tiene que ver con la información de identificación personal, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, de la misma forma, es que tiene un enfoque a lo que hacen las compañías y las personas con ese tipo de información en particular, ¿no? O sea que seguimos teniendo que ver en qué operaciones, cómo es que se procesa esa información y cómo es que se intercambia a través de los distintos procesos de nuestra compañía, ¿no? Teniendo en cuenta de que puedo compartir información de identificación personal por distintos proyectos o por tareas propias de la organización, dependiendo de la industria, con colegas de mi misma área, con colegas de otras áreas, o inclusive con colaboradores externos que pueden llegar a ser no solo consultores, sino también empresas que me brindan algún tipo de servicio, en donde vamos a ver que principalmente en este sentido se hace foco, digamos, en aquellos proveedores de tecnología, ¿no? De servicios tecnológicos en particular. Al igual entonces que con este enfoque que comentábamos, la protección de la privacidad también requiere, al igual que, como sabemos, mencionamos en seguridad de la información, lo que tiene que ver con la necesidad de conocer, ¿no? Cuando estamos compartiendo algo dentro de algún proyecto o intercambiando información, preguntarnos si realmente la persona con la cual estoy viendo tal o cual tema necesita conocer de este tipo de información y a su vez, de alguna manera también nosotros mismos preguntarnos si necesitamos conocer la información que nos están compartiendo. Principalmente porque
lo que tiene que ver con la 27701 es más que nada un enfoque de la privacidad de la información como una necesidad social, digamos, ¿no? Independientemente de lo que, digamos, tenga que ver desde el punto de vista de negocio, por así decirlo, ¿sí? En donde, como decíamos antes, como sabemos, en todas las organizaciones se maneja este tipo de información, y además tenemos que tener en cuenta que, si bien tiene una asociación como extensión de la 27001, en aquella información que conocemos, que transmitimos o que compartimos, no significa lo mismo seguridad respecto de este tipo de datos a privacidad, digamos, ¿no? Porque en realidad yo lo que estoy protegiendo a partir de la seguridad es la seguridad del dato en sí, y una de las cosas que veo desde el punto de vista de privacidad es proteger la identidad de las personas que son propietarias de esos datos, ¿sí? Esto es un límite como muy finito, por así decirlo, de sensible, ¿no? Entre un tipo de dato en particular, porque van a ir viendo a lo largo del curso de que esto es importante tenerlo en cuenta cuando vaya a dimensionar o establecer determinado tipo de controles o verificaciones en función del tratamiento de datos personales y de identificación personal en los distintos proyectos en los que pueda llegar a estar involucrado, ¿no? La norma en particular lo que establece, digamos, es cuáles son los requisitos para la instalación, implementación, mantenimiento y mejora continua de lo que sería un programa de privacidad de la información, de un programa de privacidad de la información personal, ¿no? En donde, como les decía, es una extensión de la 27001 y se basa, digamos, en lo que tiene que ver con los controles de la 27002 para poder aplicar a partir de estos controles protección de estos datos respecto de privacidad, ¿no? Básicamente, bueno, tiene el contexto y el alcance, está asociado a que tanto el responsable de los datos, en cuanto a lo que tiene que ver con el procesamiento, y el controlador de que eso se haga en forma adecuada, y terceros que intervengan, ¿no? Por eso también se habla de contratistas, que estén relacionados con el proceso y el cuidado de la información personal, cumplan con estos requisitos dentro de todo el ciclo de vida de ese tipo de información, ¿no? Dentro de los cuales, a su vez, digamos, hay una, como en toda norma ISO, se comenta sobre lo que tienen que ver con las distintas partes interesadas que hacen tanto a los clientes como dueños o propietarios de la información, las autoridades, digamos, que supervisan que el proceso se complete en forma adecuada, otro tipo de partes interesadas, como pueden llegar a ser para el caso de aquellos terceros que procesen este tipo de información, su propio cliente, digamos, ¿no? Y cualquier otra persona responsable principalmente desde el punto de vista legal de la protección de la información de identidad, digamos, ¿no? Bien, en relación a esto, acá hay un pequeño resumen, ahora después vamos a abordar, digamos, algunos de estos puntos en particular, en donde la norma 27001 hace un 27701, perdón, hace un mapeo en relación de cómo tiene que ver con la 27001 en aquellos casos en donde tenga determinado tipo de requisitos adicionales y en aquellos casos en los cuales, digamos, toma desde la 27001 requisitos y controles de la 27002 para poder asegurar, digamos, esta privacidad de la información.
Por eso, de alguna manera, la ventaja que tenemos al tener certificado ISO 27001, que a lo sumo lo que tengo que hacer para cumplir con la gestión de privacidad de la información personal es aplicar, digamos, estas orientaciones o requisitos adicionales respecto de los controles, ¿no? O sea que es un menor esfuerzo, por así decirlo. En relación a esto, lo que tiene que ver en particular entonces con esta norma es el hecho de poder implementar y mantener este sistema de gestión de privacidad de la información basado sobre requisitos ya preexistentes, si tengo certificado 27001 y controles específicos de la 27002, extendiéndolos con algún caso en particular, digamos, de ampliación de esos controles, que son los que tiene como apertura la 27701. Acá algunas digamos, de las identificaciones de roles personalmente y el hecho de saber a qué llamamos, por ejemplo, información de identificación personal, ¿sí? Que es cualquier tipo de información que se puede utilizar para identificar, digamos, al propietario de esta información, al dueño principal, digamos, de este tipo de información, que podría llegar a estar vinculado en forma directa o indirecta, digamos, ¿no? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, en un proceso a través del cual me ha tocado ver varias veces en una entidad bancaria o en una compañía de seguros que tiene un acuerdo con una editorial a través de la cual, digamos, a través de ese acuerdo le da un beneficio a sus clientes, distribuyéndole en forma gratuita dentro de su abono mensual determinado tipo de revistas. Para poder llegar a brindar eso a sus clientes, la entidad bancaria o la compañía de seguros tiene que compartir los datos personales, mínimamente los de identificación y los de domicilio, por ejemplo, para que la editorial le haga llegar digamos, a ese cliente la revista a su casa, digamos, ¿no? Todo eso, hoy por hoy, que antes se hacía como un trámite cualquiera, algo sencillo, hoy por hoy tiene que tener un consentimiento de parte de lo que se menciona como PII principal, que es la persona física, digamos, a quien se refiere la información personal que estamos utilizando, ¿no? Bueno, lo del sistema de gestión, digamos, de seguridad de la información privada, era lo que veníamos comentando en relación a la norma. Después existe el rol del procesador de este tipo de información, ¿sí? Que es el que tiene de alguna manera la autorización de parte de la persona propietaria de los datos para poder utilizarlo. Lo que tiene que hacer es utilizarlo en forma adecuada y con los controles adecuados, digamos, ¿no? Y con un objetivo en particular. Y hay un controlador que es el que hace, digamos, la parte de poder verificar de que esto se lleve en real cumplimiento. Está también lo que se llama tercera parte, ¿no? Que es alguien que puede intervenir dentro del proceso de este procesador de información, un proveedor, ¿cómo se llama? Un proveedor de servicios tecnológicos, por ejemplo, ¿sí? Es alguien diferente a cualquiera de los otros tres roles que mencionamos recién. Y después, inclusive, hasta por una cuestión de mejor administración de los controles y de la forma en la cual se llevan adelante determinado tipo de controles sobre esta información, puede haber alguien que figure como un controlador global, por así decirlo, que tenga bajo su scope el control de la información en distintas áreas o en distintos procesos, a partir de los cuales puede llegar a tener un equipo de controladores que cada uno verifique, digamos, en forma puntual un proceso y bueno, en sí
digamos, el poder llegar a tener, digamos, la estadística o el control global, ¿no? En este sentido, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo nosotros es actuando como un tercero, como si fuéramos un controlador conjunto en una compañía de logística bastante importante, en donde una de las cosas que nos toca hacer es, en función de temas de privacidad de datos y digamos, de cómo se gestionan los distintos procesos de la compañía, tanto en la operación de la logística como internamente en procesos administrativos, cuál es el uso y los controles que se ponen desde los sistemas hasta las personas respecto de estos temas de privacidad de la información, digamos, ¿no? En distintos aspectos. Bien, como podrán ver, las cláusulas y los anexos en sí no son los habituales a cualquier otro tipo de norma que por ahí ustedes estén acostumbrados a ver, como la 27001 o lo que tiene que ver con la 20.000 o alguna de esas, ¿no? Sino que básicamente en lo que se enfoca es el hecho de poder alinear requisitos mencionando, yo después les voy a mostrar cómo es que está, cómo es el contexto de la norma en particular, pero tiene identificados, digamos, dentro de cada uno de sus propios requisitos de privacidad, cuáles son los requisitos alineados a la 27001, y después por el otro lado, y aquellos que requieren, digamos, alguna cuestión adicional, y después por el otro lado brinda información adicional a través de sus anexos respecto de controles específicos para los que son los responsables de poder procesar información, digamos, y los responsables de la información en particular, y requisitos para los encargados del procesamiento de esa información, digamos, ¿no? Y después otros anexos de tipo informativos, a partir de los cuales hace un mapeo de comparación de cuáles son los puntos de la 27.701 que se cubren y que tienen una alineación con otro tipo de normas como la 29.100, que es el framework de privacidad, digamos, es la norma que sirve para implementar un framework de privacidad, este programa de privacidad de la información, GDPR, la 27.018, que es la norma de seguridad de la información privada en servicios de nube públicos, ¿sí? Y obviamente la 27.001 y 27.002. Como para darles una idea de contexto, dentro de lo que tiene que ver con el capítulo 4.1, digamos, menciona un poco cuál es la estructura del documento, en donde está esto que yo les decía, que hace un mapeo prácticamente en el cuerpo de la norma de lo que tiene que ver con la adopción de aquellos requisitos de 27.001 para lo que tiene que ver con privacidad y cuáles son los puntos de mejora o de ampliación, digamos, para en algunos otros que falte algún control adicional, digamos, ¿no? Lo mismo hace en el capítulo 4.2 para lo que tiene que ver con los controles de la ISO 27002 y a su vez dentro de lo que tiene que ver con el 4.3 cuál es la aplicación específica de determinado tipo de cláusulas que han sido ampliadas desde el aspecto de privacidad para lo que esté ya implementado en 27.001, ¿no? Con respecto a la 4.4, que es donde menciona a los clientes, ahí tiene como una apertura en la cual menciona cuáles son los diferentes clientes, digamos, y a qué se refiere con cliente dentro de la norma, ¿no? Por ejemplo, cliente es un contrato, es una organización que tiene un contrato con un controlador de requisitos, digamos, de protección de privacidad, ¿sí? Esto puede llegar a ser, inclusive, digamos, cuando yo subcontrato una auditoría de privacidad a otra
organización, a una consultora o algún ente certificador, digamos. También, digamos, habla de aquel controlador que a su vez tiene un contrato con un procesador, que este procesador lo contrata para tener un informe de un auditor independiente para presentar a sus propios clientes, para ver de cómo está cumpliendo con los temas de privacidad, etcétera, digamos, ¿no? Y también, obviamente, es el que tiene que ver con una organización o una persona, digamos, en particular, que contrata los servicios de un procesador de este tipo de organizaciones, ¿sí? Acá, como pueden ver, dentro de lo que tiene que ver con el sistema de gestión de privacidad de la información, hay requisitos específicos que están relacionados con 27001 y dentro de esta planilla, digamos que no sé si está un poco difuso, pero no sé si llegan a ver, hay indicados, digamos, cuáles son los cambios dentro del sistema de gestión que habría que implementar para poder alinearse del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Para poder alinearse a un sistema de gestión Sí, de privacidad de la información. Bien, perfecto, buenísimo. Acá lo que hice fue remarcarles, digamos, en verde, principalmente los temas que están resaltados como documentación, digamos, ¿no? En donde hay que darle alguna vuelta de rosca al documento o crear un documento específico dentro de lo que tenga que ver con el marco normativo que ya tenga implementado en mi sistema de gestión de seguridad, ¿no? No sé, por ejemplo, hay dos formas de resolver lo que tiene que ver con la política de seguridad de la información. En algunos casos, en algunas implementaciones que hemos tenido, lo hemos hecho modificando la política de seguridad de la información, agregando, digamos, algunos párrafos que están asociados y son representativos de cómo la organización maneja y protege y cuáles son las políticas o los requisitos que implementa, ¿no? O que pide que estén para el tratamiento de este tipo de datos. Y en otros casos se ha manejado o se ha implementado por políticas por separado, digamos, ¿no? En donde en una política está lo que ya se venía manejando desde el punto de vista de seguridad de la información y se crea una política de privacidad de datos en particular, ¿no? De la misma manera, obviamente, y como lo van a ver después, en la medida en la que vayamos avanzando, va a estar impactada también la documentación que tenga que ver con la metodología de análisis de riesgo, ¿no? El tema de los objetivos que voy a tener que identificar para poder asegurar lo que tiene que ver con privacidad de la información, de la misma manera que se va a ver modificada la declaración de aplicabilidad de la ISO 27001, porque va a tener que tener requisitos y controles adicionales relacionados con privacidad de datos y la 27701, ¿no? Bien, del tema de riesgo ya les había comentado, entonces bueno, esto es más o menos la introducción. Uno de los ejemplos dentro de lo que puede llegar a ser, y se ve en el capítulo 6 de la 27701, que están relacionados con requisitos específicos de los controles de la 27002, puede llegar a ser el hecho de las políticas que les comentaba antes, que a nivel de privacidad tiene que estar definido el tema de la transferencia de datos, y esto está relacionado y lo deben haber visto en la ley de protección de datos personales nuestra en Argentina, o lo que se menciona dentro de GDPR con respecto a lo que es transferencia de datos entre distintas, inclusive tanto desde el punto global, digamos, como el compartir información entre distintas compañías, ¿no? Y de la misma manera va a estar impactado también los controles que estén asociados
a la respuesta a incidentes de seguridad de la información, porque obviamente voy a tener que agregar categorías de incidentes que estén relacionados con la pérdida de privacidad de la información ante algún incidente de seguridad o de ciberseguridad puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos que se revisan en este caso. Para lo que tiene que ver con los controles en particular, hay modificaciones relacionadas con la privacidad que se han aplicado o se han tenido en cuenta dentro de lo que es la 27002. Esto, sí, por ahí les pido que vean después en el material cómo quedó. Yo igualmente voy a tratar de cambiarles esta imagen y ver si hay una que sea más clara. De todas maneras, digamos, está dentro de lo que estamos viendo en general. Vamos a ahondar después en algunos de estos casos, ¿sí? de cambios que se han visto, ¿no? La estructura de la norma, hasta ahora, chicos, vamos bien. Yo sé que es un poco tedioso, estamos tratando un tema de compliance, no es algo que por ahí sea fácil de digerir, pero si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. ¿No? Por mi lado, todo bien. Bárbaro. Muy bien. No, por ahora no voy bien. Buenísimo. Lo único que se me había ocurrido a mí preguntar es cómo lo tenemos nosotros acá, si tenés la info. Y como una política adicional, lo que es el tratamiento de la privacidad de la información, o hay una adenda o un anexo a lo que tenemos de lo que es el tratamiento a partir de 27.001, 27.002. Claro. Mirá, yo por lo que tengo entendido, y por ahí también esto, porque yo internamente por ahí no estoy al tanto de todas las comunicaciones de ustedes, ¿no? Por ahí más leo. Claro. Pero Sí. en principio, desde lo que estamos viendo nosotros como BDO junto con ustedes, está enfocado desde el punto de la 27001. ¿Sí? Correcto. Sí, pero más allá de eso, en el ADN está publicada la política de protección de datos personales. Exacto, tal cual. ¿Sí? No sé Un si se poco escuchó, ¿eh? total, va, no, yo por lo menos te escuché, Ok. Leito. Ok. Sí, nosotros no tenemos implementado un sistema de gestión de ISO 27701. Si la pregunta tenía que ver con eso, Edu, no, la realidad es que no. Es una norma bastante nueva. Pero sí tenemos definido una norma, una política que está vigente además y que es y es mandatoria para lo que es el tratamiento de los datos personales. Ok. Tal cual. Ahí ustedes nunca pierdan de vista de que las leyes son parte del contexto de la organización. Y lo que tiene que ver con la 27001, al igual que cualquier otro sistema de gestión, tiene en cuenta el contexto. O sea, nos obliga a tener en cuenta el contexto de la compañía. Por lo tanto, tenemos que tenerlo, digamos, involucrado este tema. Por eso lo que comenta Leo de la ley. Lo que sí es una diferencia importante entre, digamos, tener conocimiento de la ley, tener un enfoque al cumplimiento de esa ley, etcétera, es que posiblemente, y ustedes se van a dar cuenta en algunas de las cosas que vamos a ir viendo, posiblemente no en todos los procesos esté abordando los temas desde un punto de vista de privacidad en particular. Con esto lo que quiero decir es que seguramente va a haber, si yo quiero llegar a ese alineamiento, voy a tener que aplicar alguno de los controles que me sugiere adicionalmente la 27701 sobre la 27002. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, absolutamente. Bien. Tiene que ver, Fabi, perdóname, Sí, tiene que dale. ver con lo que vos marcaste al principio, ¿sí? De la diferencia entre la protección del dato y la protección de la privacidad del dato, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Claro, exactamente. Que en realidad, fíjense que ustedes seguramente en el ambiente de desarrollo, dependiendo del tipo de datos y de información que manejen, posiblemente, ustedes
no desarrollan, pero digo, supónganse que tienen que desarrollar un servicio o una empresa que desarrolla software y por una cuestión de la estructura de la base de datos o de la tecnología o lo que fuera, necesitan utilizar una base de datos real, ¿sí? Porque me ha pasado esto, sobre todo en proyectos de BI. Existen herramientas que empresas como Oracle, por ejemplo, disponibilizan para anonimizar datos o para, digamos, ¿cómo se llama? O para ofuscarlos, por ejemplo, para que casualmente lo que yo no pueda identificar es personas a partir de los datos que tengo, digamos, ¿no? Entonces, esa mecánica es una de las mecánicas que se prevé tener dentro del contexto de privacidad de datos, que es otro tema muy diferente a proteger esa información de la pérdida, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, dentro de lo que es el capítulo 5, vamos a tener requisitos específicos de lo que tiene que ver con el programa de privacidad de la información, de la misma manera que cualquier otro tipo de información sobre requisitos que tienen que ver con 27001 y que estén alineados con esta necesidad, ¿no? En relación a la información que procesa la compañía. En el capítulo 6 vamos a tener lo mismo, pero alineado a lo que son los controles de la 27002. El capítulo 7 va a tener directrices adicionales, esto es la identificación de en qué controles son los que voy a tener que aplicar algún control adicional para poder verificar los temas de privacidad. Y en el capítulo 8 voy a tener que ver cuáles son los controles que están alineados a los procesadores de información específicamente, ¿sí? Después, bueno, están el resto de los anexos que les comentaba en el otro slide, ¿sí? Dentro de lo que es la parte del capítulo 7 como guía adicional a lo que tiene que ver con la 27002, una de las cosas que se aborda principalmente es en todo lo que está relacionado con la recolección y el procesamiento de datos, ¿no? O sea, cómo voy a determinar y documentar, cómo voy a hacer el procesamiento de la información, la recolección que sea lícita, ¿sí? Vamos a ver algún concepto después muy por arriba también de lo que tiene que ver con Big Data, digamos, ¿no? En esto imagínense inclusive en los llamados de teléfono por celular que recibimos cuando alguien nos llama para ofrecernos una compañía de teléfono diferente a la nuestra, ¿no? Lo primero que hago es les pregunto, che, ¿y vos cómo obtuviste mi teléfono? Porque yo no le di a tal otra compañía para que vos me pudieras llamar, digamos, ¿no? La autorización. Bueno, ahí automáticamente me cortan. Entonces, esos temas son las cuestiones que se ven principalmente con un tema de recolección, en donde lo que tengo que tener en cuenta para la recolección es que tiene que existir un propósito documentado para el cual yo voy a recolectar y voy a procesar determinado tipo de información personal, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con contratos de servicio que pueden venir por parte de un cliente mío que me dé información de sus propios clientes por algún motivo, o en el caso, por ejemplo, de housing de datos, alquilo, digamos, un servicio o inclusive un servicio en la nube a través de la cual me compran por un servicio SaaS, yo disponibilizo una aplicación y mi cliente va a procesar ese tipo de información. Bueno, todo esto que hablamos inclusive de identificar la base legal, cuándo y cómo se obtiene el consentimiento por parte del dueño del dato, que puede ser el cliente de mi cliente, por ejemplo, ¿sí? Todas estas cuestiones son temas desde el punto de vista legal y regulatorio que lo tengo que empezar a ver inclusive
desde lo que habitualmente digo, que tiene que ver los proyectos, ¿no? Desde la idea y desde el lugar en el cual yo voy a empezar a pensar en tratar todo este tipo de información, ¿no? Más el hecho de poder identificar determinado tipo de controles o de gestión ya más periódica y necesaria para esto, como por ejemplo la evaluación de impacto de privacidad, que tiene que estar embebida dentro de mi gestión de riesgos. Yo tengo que tener una gestión de riesgos asociada a que pueda evaluar cuál es el impacto de pérdida de privacidad de esa información, ¿no? De hecho, van a ver después que esto es un requisito de cumplimiento que piden muchas leyes, ¿sí? Y muchas regulaciones en particular. El tema del control de los contratos con mis procesadores de información de identificación personal, ¿no? La existencia de un contrato, que exista obviamente este tema de la identificación de los fines específicos, cuáles son los resultados esperados, que dentro de esa evaluación exista, digamos, también una evaluación del impacto de la privacidad, y obviamente todo esto que sea evaluado por un controlador conjunto, que es uno de los roles que mencionábamos al principio, y teniendo en cuenta toda la registración necesaria para poder, digamos, identificar que de cada uno de los controles que estoy haciendo y que de cada uno de los pasos que hago en el procesamiento de este tipo de datos sea el adecuado, ¿no? Acá lo que les dejo son los principales puntos dentro de la 27701 que se tienen en cuenta en lo que es tanto las obligaciones de aquellos que tienen a su cargo, digamos, el procesamiento de la información personal, ¿sí? Hasta lo que tiene que ver con el ciclo de vida de esta información, que va desde la, digamos, recopilación de la información hasta la eliminación, digamos, ¿no? Pasando por todos los estadios intermedios. En donde hay un tema en el cual, y esto también que afecta a la parte de los proyectos, digamos, cuando trato este tipo de información, que tiene que ver con lo que se llama habitualmente privacidad por diseño y privacidad por defecto, ¿no? O sea, ¿cuál es la línea base que yo voy a poner respecto de mis controles en la organización como para poder determinar a partir del diseño de mis servicios y de cómo voy a diseñar los distintos controles, cuál va a ser mi gestión por defecto en relación de la privacidad de los datos y cuál va a ser las medidas de control y de gestión que voy a definir para mi privacidad por diseño en general, digamos, ¿no? En relación a esto también, digamos, dentro del capítulo 8, algunas condiciones para la recolección y el procesamiento de la información, pero ya en relación, digamos, a lo que tiene que ver con los contratos, los clientes y las distintas obligaciones que hay entre las distintas organizaciones o entidades que intervienen como cliente, procesador y controlador, digamos, ¿no? Inclusive tienen ahí en el punto 823 cómo es que se debe usar y cuáles son las condiciones para poder utilizar información personal como parte de una estrategia de marketing, digamos, ¿no? Ahí es donde yo les digo que entra este tema también de Big Data. Después les voy a mostrar algunos de los videos como para que uno tome un poco de sensibilidad de toda la información que dejamos y como rastros, por ejemplo, a partir del uso de Internet o contratar determinado tipo de servicios y de navegar por distintas redes, y qué es lo que las organizaciones pueden pescar de eso para poder utilizar a partir de un beneficio de mercadeo o de uso publicitario también, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver después también en este tipo de, digamos, de
transacción de gestión entre las distintas, entre los distintos roles, entre las distintas organizaciones, también cómo es el manejo de determinado tipo de información que puede llegar a quedar dentro de nuestra navegación, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere un poco el tema de archivos temporales, digo, ¿no? Vieron que se hizo, y lo vamos a ver un poco mencionado también a lo largo de, cuando veamos algo de GDPR y de ePrivacy, el tema de cookies, el tema de distintos tipos de rastros que dejamos en nuestra navegación, de la misma manera que aquella información que dejamos publicada en redes sociales o en algún servicio, en alguna organización que deja, digamos, a partir de la contratación de un servicio de nube, información que va quedando como en distintos lugares, ¿no? ¿Cómo me aseguro de que mi proveedor no solo me devuelva la información que tengo, o que yo le brindé para poder llevar adelante la operación, sino también cómo me asegura que esa información se elimina de los distintos lugares de donde haya estado involucrada o almacenada, perdón, esta información, ¿no? Cómo se comparten, transfieren y divulgan distintos tipos de bases de datos en particular entre distintas jurisdicciones, esto muy alineado también, como les decía, desde la parte regulatoria, y después con lo que tiene que ver con distintas medidas para hacer frente a riesgos y oportunidades, que es donde en el capítulo 7.5, digamos, nos determina y documenta cómo debe ser, digamos, y cómo se deben identificar distintas pautas a tener en cuenta dentro de la contratación de proveedores. Acá hay algo que yo creo que les compartí en alguno de los otros cursos que vimos, que es un paper de recomendaciones sobre requisitos de contratación de servicios tecnológicos, ¿no? En donde, como sabemos, es de alguna manera obligatorio que el proveedor me deje por contrato determinado en qué bases en qué países van a estar instaladas las bases de datos. Yo tengo el derecho de poder pedirle al proveedor que mis bases de datos estén alojadas en países que tengan legislación de protección de datos, etcétera. Y acá, bueno, menciona un poco cuáles son los requisitos para poder identificar esto, como para poder tener distintos tipos de registros, inclusive, digamos, cómo se registran las autorizaciones para la divulgación de la información en caso de ser necesario, ¿no? Algunas de las medidas que se pueden tomar frente a determinado tipo de riesgos y oportunidades en relación al procesamiento y al tratamiento de la información, el hecho de que hay que asociar a la evaluación de riesgos, en este caso que ya tenemos, los riesgos que estén asociados a la pérdida de seguridad, pero desde el punto de vista de privacidad de la información, digamos, ¿no? También el hecho de poder alinear desde el marco normativo, por ejemplo, que era parte de los ejemplos que dábamos antes, la relación que hay entre la seguridad de la información y la protección de la privacidad del dato personal, ¿sí? Y a su vez también, digamos, tener en cuenta de cómo se garantiza y se evalúan los riesgos en cuanto a la propia identificación de los riesgos que tienen que ver con la privacidad de datos dentro del programa, ¿no? Esto último lo que quiere decir es el hecho de que no solo tengo que analizar, digamos, o hacer un análisis de riesgos dentro del marco de la gestión de riesgos en particular, sino que dentro del contexto del programa de privacidad de datos, tendría que tener una actividad a partir de la cual yo pueda identificar riesgos de privacidad en otros procesos que ayuden a alimentar
esa identificación de riesgos en otros procesos, mi mapa de riesgos de privacidad en particular, ¿no? Bien, además de esto que les comentaba, les decía también que la 27701 incluye en sus anexos, digamos, cuáles son los puntos de alineamiento, los hitos, digamos, que aportan a otras ISOs, a otras normas, en particular que sirven para la privacidad, ¿no? Como les decía, la 29100 es la que nos proporciona, digamos, cuál es el framework, cuál es el marco de privacidad, de cómo abordar la implementación de un framework de privacidad de datos. En lo que tiene que ver con la 29151, la forma en la cual puedo implementar prácticamente, digamos, este framework, y en la 27018 es cuál sería, digamos, las mejores prácticas y los requisitos para la protección de información de identificación personal en nubes públicas, ¿sí? Acá, como para que tengan un comparativo también de terminología que se utiliza tanto en GDPR como en la ISO 27701, y como para que ustedes, en el caso de leer una u otra, puedan identificar, digamos, los distintos roles, digamos, a los que se refiere cada una, teniendo en cuenta que las actividades o las funciones que cumplen son las mismas, ¿no? Así que bueno, esto básicamente es un tema referencial. Respecto de lo que tiene que ver con la aplicación de esta norma, hay tres casos principales, ¿no? Y resaltar que lo que se certifica es la 27001 y lo que se hace es anexar controles y requisitos de 27701 para agrandar el combo de la 27001 respecto de los temas de privacidad, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que se certifica es la 27001, ¿sí? La idea no es generar a partir de la aplicación de la 27701 un cambio dentro de lo que ya tengo implementado en 27001, ¿sí? Porque es la que realmente certifiqué y es, digamos, lo que me permite la 27701 tener como un update de mejora a mi visión sobre los datos. Y en particular haciendo foco y lupa sobre la 27001. Perdón, sobre los datos de identificación personal, ¿sí? Por eso, básicamente a lo que se refiere es al hecho de poder adicionar requisitos de otros estándares que están relacionados con seguridad para poder apoyar a los requisitos adicionales respecto de privacidad y a su vez hacer como una especie de sintonía fina sobre distintos estándares y controles de seguridad que yo ya tenga implementado, digamos, ¿no? Eso vamos a ir viéndolo en la medida en la que vayamos avanzando y vamos a explicar de alguna manera, digamos, cada uno de estos pasos en particular, ¿sí? Esto es un mapa como para que ustedes tengan una idea de cuál es el framework de la privacidad que se maneja hoy por hoy, digamos, ¿no? Y dentro de las normas que tenemos vigentes, principalmente, esto obviamente es un framework visto desde el punto de vista de las ISO, digamos, ¿no? Hay alguna otra documentación que yo les voy a ir mostrando a lo largo del curso y que vamos a ir viendo, que van a ver que les puede servir como soporte, digamos, en el caso de no tener alguna de estas normas, o para complementar, para básicamente ver qué otras cosas están haciendo desde la NIST, por ejemplo, o qué otro tipo de normas hay para industrias específicas, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos es
desde un punto de vista de gobierno de privacidad, la ISO 29100. Hay una gestión, una visión táctica de esto que está planteado desde principalmente 27001 y 27701, ¿sí? Desde donde se toman los requerimientos y las distintas directrices para poder implementar esto. Hay controles específicos de privacidad dentro de este contexto de gestión, y después tienen normas de apoyo para la implementación y para implementar y operar específicamente cuestiones que estén asociadas a la tecnología en relación a la privacidad de datos, ¿sí? Esto como breve introducción, porque vieron acá que se menciona el SD, digamos, en cuanto a lista de referencias de privacidad. Estamos hablando de un estándar de datos en particular que se llama SDM, en el caso de tener un modelo, digamos, a partir del cual empecemos a pensar en cómo gestionar la protección de datos, ¿no? Acá desde este lugar, y como para que ustedes lo tengan en cuenta, es donde empezamos a trabajar, y ya un poco con el conocimiento de introducción que estuvimos dando hasta ahora, empezando a trabajar en lo que se llama gobierno de datos, ¿no? Y en aquellas cosas que si la compañía empieza a entrar en determinado tipo de proyectos en donde hay grandes volúmenes de datos de todo tipo, estructurados y no estructurados, tengo que empezar a tener una visión general respecto de lo que es la gestión de protección de datos, ¿no? Por eso, el hecho de poder establecer para la organización un estándar, un modelo estándar para el tratamiento de la información, es una de las cosas, digamos, que me permite no solo tener una relación adecuada respecto de las necesidades de cumplimiento de GDPR, por ejemplo, de las leyes locales de cada uno de los países con los cuales esté trabajando en relación a los datos, sino también en el cuidado del negocio, ¿no? En el impacto que esto puede llegar a tener en el negocio por una cuestión no solo de fuga de datos, sino inclusive, dependiendo del proyecto, de una cuestión de integridad de datos, de pérdida de privacidad, etc., ¿no? En donde, de alguna manera, teniendo este contexto de lo que es un modelo de gestión de datos, nos va a permitir planear, implementar y monitorear en forma adecuada todo lo que está relacionado con funciones y medidas de protección que requiere la información, además de, digamos, contar con el apoyo metodológico necesario para saber que a partir de esta gestión yo puedo responder a distintas auditorías y aquellas entidades de origen regulatorio a través de las cuales yo tenga que dar explicaciones, digamos, ¿no? por el tratamiento de la información en particular. La norma es una norma internacional que, además de obviamente establecer metodología, también define actores y cuál es el papel que cumplen dentro de lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales, ¿no? Describe consideraciones que están relacionadas con privacidad y a su vez establece y referencia cuáles son los principios respecto de la protección de datos relacionados con la tecnología de la información, digamos, ¿no? O sea, con todo esto que nosotros vemos con nuestros servicios de gestión de IT, etc. Como por un tema de pandemia, esta publicación estaba para descargar gratuita, yo la tengo y se las voy a compartir, ¿sí? Es una de las normas ISO que puedo llegar a compartirles. Lo que define es todo lo que está relacionado también desde el inicio al fin de lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la información, ¿no? Que incluyen conceptos relacionados en la recolección del dato con el consentimiento y la elección que puede llegar a tomar
la persona que es dueña de los datos en relación a lo que yo voy a hacer con los datos de esa persona, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nivel, el umbral en el tratamiento de esos datos para poder asegurar que con esa información brindo un resultado determinado a través de lo que es precisión y calidad de la información, etcétera, ¿no? Inclusive aspectos de cumplimiento o de compliance que están relacionados con cumplimiento de la privacidad. Acá, bueno, les dejo alguna definición adicional de lo que tiene que ver la norma en particular para que entiendan cuál es el enfoque. En particular, no tienen requisitos específicos para las directrices de protección de datos, sino que eso es lo que voy a tener que ver reflejado dentro de lo que es la 27701, en apoyo a lo que dice la 27001, por ejemplo, ¿no? Inclusive puede, lo que sí menciona y da a entender dentro del texto, es la aplicación de tecnologías para mejorar la privacidad, ¿no? La necesidad de tener que implementar controles apoyados en tecnología para poder hacer que los datos sean, estén, digamos, resguardados en forma privada. Determina cuáles son o cuál debería de ser, digamos, el contexto respecto de los requisitos legales y regulatorios, respecto de las distintas leyes, inclusive no solo leyes, sino también acuerdos de distintos comités que pueda llegar a tener la organización. ¿Cuáles son los requisitos en la contratación? Esta norma está buena porque les va a dar a ustedes, en lo que les toque, y principalmente a la gente de legales, ¿sí?, cuáles deberían de ser los distintos puntos que debería de tener en cuenta en un contrato de servicios con un tercero o de un cliente o de un proveedor en el cual sea necesario tratar información de identificación personal, digamos, ¿no? Entonces, esos requisitos los pueden llegar a sacar de esta norma. De la misma manera que cuestiones que están relacionadas con, digamos, este tema del tratamiento de la información entre empresas o corporaciones y otros factores que tienen que ver con, digamos, en cómo el dueño del dato prefiere que sus datos sean tratados, ¿sí? ¿Cuál es el contexto a partir del cual yo tengo que brindarle y tengo que asegurarle al cliente, dueño del dato, que su información está siendo tratada tal cual como él dio su aprobación, brindarle la posibilidad de poder darse de baja respecto de esta gestión o tratamiento de datos, y de la misma manera que asegurarle los distintos puntos de control interno o de normas técnicas que esté aplicando para la gestión de mis controles, ¿no? Esto lo que me lleva es que pueda llevar adelante un ciclo de vida de este sistema de gestión de privacidad que va desde el análisis de los distintos alcances y objetivos que están relacionados con mi sistema de gestión de privacidad en particular, definir las políticas de datos personales asociados a la misma política de seguridad de la información o a partir de otro documento adicional, identificar de la misma manera que lo hice con el sistema de gestión cuáles son los hitos en los cuales la alta dirección va a brindar su apoyo, etc. Contando con todo esto hasta, digamos, inclusive aquellos procedimientos específicos que en el caso nuestro yo les voy a mostrar cuando lleguemos a la parte de auditoría y lo vamos a hablar también en algún otro punto del curso, de aquellas cuestiones específicas que hoy tiene relacionados con control y cumplimiento la actual Agencia de Protección de Datos Personales, que es la que reemplaza a la antigua Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que sacó una serie de anexos que les puedo compartir también porque son públicos, donde van a poder identificar cuáles son los distintos controles que los pueden llevar adelante para aplicar en la vida diaria de ustedes en relación a estos temas en particular,
para poder ir alineándose y estar más cerca de un sistema de gestión de privacidad de datos, ¿no? Bien, y después lo habitual de cualquier otro sistema de gestión, que es el hecho de hacer revisiones, auditorías, acciones preventivas y procedimientos de mejora continua, ¿sí? Me pasé unos minutitos, chicos. Tomamos, podríamos decir que casi son y 10. Nos tomamos un breve descanso. Bien. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señor. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Loud and clear. Seguimos entonces. Bueno. Dentro de estos temas, en lo que tiene que ver desde la parte regulatoria, digamos, y legal, un poco lo que les quería mostrar a partir de este slide es cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo lo que tiene que ver con el reglamento, ¿no?, general de protección de datos de la Unión Europea, en donde ven desde el principio que se empiezan a tratar algunos temas relacionados con datos personales, protección de intimidad, dentro de lo que también se vio desde la parte de las comunicaciones electrónicas, ¿no? Es lo que la directiva esta e-privacy que yo les comentaba hoy cuando habíamos empezado, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener desde este momento, digamos, en esta línea de publicaciones, temas que están asociados al reglamento, en particular a GDPR, y a esta otra, ¿cómo se llama? Directiva, que se llama ePrivacy, que tiene específicamente los temas que están asociados a lo que es la comunicación vía Internet, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque específicamente GDPR no está diseñado exclusivamente para lo que tiene que ver con toda aquella información que vamos dejando, digamos, en Internet, ¿sí? Desde este lugar, y también, digamos, en lo que tiene que ver con ePrivacy, como para que lo tengan en cuenta y en conocimiento, hubo una actualización ahora en 2021, en donde esto, digamos, se actualizó respecto de la autorización del tratamiento de datos, ¿sí?, y de lo que tiene que ver con los metadatos en particular de cualquier tipo de comunicación electrónica. Dentro de todo esto no solo está lo que está asociado a lo que puedo dejar en un formulario de un webinar o cuando hago una transacción electrónica, más allá del tema de protección del dato de tarjeta, digamos, ¿no?, sino de los datos personales dentro de lo que tiene que ver en un ambiente transaccional web, hasta las cookies, digamos, que dejan información de los lugares donde yo navego. Y por ese motivo vieron que a partir desde hace un tiempo es obligatorio el tema de tener en mi página web el hecho de consultarle al usuario si quieren que se recopilen o no este tipo de información que deja rastros de su navegación, de sus preferencias, etc., ¿no? También se vio a partir de esto, y esto seguramente lo vieron, que lo aplican las empresas de telefonía o que hacen promociones vía algunos call centers, etcétera, la posibilidad de poder bloquear las llamadas de publicidad, digamos, o aquellas que no desee. También el hecho de el consentimiento que se puede obtener, bueno, esto es lo que mencionábamos recién, a través del navegador, las distintas comunicaciones comerciales con clientes, cómo se deben mantener, digamos, y cuáles son las cosas que debo de tener en cuenta como herramientas para poder darle la posibilidad al cliente o al usuario final, digamos, de que si él quiere aceptar o no
determinado tipo de llamada o dejar determinado tipo de datos, etc., ¿no? Estas son algunas de las cosas dentro de las cuales, yendo por el lado de lo que es GDPR, y por más que se trate de un reglamento o de un manual, de la misma manera que el ePrivacy de la Unión Europea, aplica a todos los ciudadanos europeos en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, la compañía, no importa en qué país esté, si hay un ciudadano europeo que hace una denuncia respecto de pérdida de privacidad de su información por algún incidente de seguridad tecnológico o de cualquier otra característica, obviamente esa compañía va a ser penada, tal como lo dice el reglamento, con el 4% de su facturación anual total, o creo que era algo de 20 millones de euros, una cosa así por el estilo, digamos, ¿no? En donde, bueno, esto se ha cumplido, creo que ya conocen algunas de las noticias relacionadas con Facebook, Yahoo, etc. Hace poco le pasó a WhatsApp también, ¿sí? Bien, acá como para que tengan una referencia de cuáles son las distintas leyes de privacidad de datos personales en el mundo, ¿sí? Vean, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tienen leyes como HIPAA. Parte de los ejemplos que voy a utilizar por una cuestión de que es información compleja desde el punto de vista que tengo tanto datos personales como datos sensibles, y entre ambos conforman también parte de lo que tiene que ver con los datos de identificación personal. Bueno, HIPAA es una ley que, al igual que SOX, digamos, SOX lo es para estados contables, el tema de, digamos, la integridad de la información de estados contables. Para el caso de HIPAA, no sé si todos la conocen, pero es una ley que aborda la seguridad de la información en los procesos de servicios de salud, ¿sí? Así que bueno, más que nada como... Sí, perdón, ¿alguien comentaba algo? ¿No? Bien. Entonces, bueno, más que nada por ahí como aparecía dando vueltas, que también tiene que ver, digamos, con este tema. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las leyes y las regulaciones tienen un sentido y han abordado lo que suele ser, digamos, y lo que ya ha sido un cambio sobre la visión de privacidad que tiene el usuario, en particular de cualquier tipo de herramienta de software o de plataformas de redes sociales, etcétera, ¿no? En donde prácticamente el usuario, no como cualquiera de nosotros, como usuarios de alguna red social o de alguna aplicación en la nube, etcétera, hemos confundido y hemos de alguna manera licuado, anexado, digamos, todo lo que tiene que ver nuestros datos de la vida física con lo que es nuestra vida digital, digamos, ¿no? Por lo tanto, un poco lo que tenemos ahí es que, digamos, hay en este sentido que cubrir esa falencia, digamos, como un reto a lo que tiene que ver la privacidad en relación a lo que es la era digital, porque básicamente, en general, todos ya somos más públicos por defecto y privados por esfuerzo, digamos, ¿no? Que esto es un poco el comentario, digamos, o el dicho que traía de Dana Boyd, que apela casualmente al hecho de cómo debemos enfocarnos en la concientización y en la capacitación interna dentro de las organizaciones, y en aquellos cuidados que tenemos que tener, inclusive en el uso que hagan los distintos usuarios de la tecnología que le estamos proveyendo, digamos, ¿no? Porque hay una falta casualmente de sensibilización
de qué es lo que puede llegar a pasar, no solo con mi imagen en las redes, sino también con mis datos de identificación, ¿no? En relación a este tema. Una de las cosas que digamos que tiene que ver un poco con esto es el porcentaje de información que dejamos, en particular en línea, ¿no? En lo que tiene que ver con las redes. Y estamos hablando específicamente de usuarios adultos que navegan en Internet, que tienen redes sociales, en donde, como pueden ver, los principales datos que hay son prácticamente información a través de la cual yo puedo generar algún tipo de identidad, inclusive sintética, para poder promover algún tipo de fraude, independientemente de que puede llegar a ser utilizada también en esto que hablábamos antes, en distintos tipos de campañas o programas de mercadeo y de marketing, porque si alguien nos empieza a seguir en redes o obtiene determinado tipo de información, digamos, puede tener digamos, información de cuáles son mis predicciones, etc. Perdón, puede llegar a tener, digamos, una investigación predictiva de las cosas que a mí me gustan y en general, digamos, a partir de eso, es como generalmente sucede de que aparecen nuevos productos o nuevos servicios, etc., ¿no? En relación a estos temas, que obviamente es algo que se ve desde la parte regulatoria, las distintas regulaciones como GDPR o ePrivacy no solo ya han tenido en cuenta y en función de su actualización lo que era más tradicional, como el nombre, locación, números de identificación, sino también que han adquirido y han integrado información que está relacionada con mi ambiente digital, digamos, ¿no? Como por ejemplo la dirección IP, las cookies, el email, y en el caso de lo que tiene que ver con datos sensibles, integraron lo que está relacionado con los datos biométricos, ¿sí? Acá hay algunas cuestiones que se podría decir que profundizaron algunas necesidades de gestión, como lo es, por ejemplo, sobre lo que es el monitoreo por CCTV, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que es la filmación para sistemas de monitoreo de grabación privada, de filmaciones, ¿no? De video, en donde esto tiene que tener un proceso, tiene que haber un aviso, por eso el cartel a veces es un poco gracioso o diplomático de sonría, lo están grabando, tiene que ver con esta cuestión de avisarle a las personas de que están siendo tomados, digamos, por un mecanismo automático a partir del cual hay determinado tipo de información que hace a sus hábitos, a su identificación, a través de un medio digital, digamos, ¿no? Y todo esto que estamos mencionando tiene que ver también con todo el ciclo de vida de esa información, que va desde la grabación o la obtención de la información, como habíamos dicho, hasta el borrado inclusive, ¿no? En lo que tiene que ver con GDPR, al igual que pasa, digamos, con distintas, con las leyes en particular, y con algunos reglamentos, es el hecho que no nos dice cómo tenemos que cumplir las cosas, sí lo que nos dice es cuáles son sus requisitos, digamos, para poder acompañar a este reglamento. Una de las cuestiones que se menciona dentro de lo que es, digamos, la parte de, si mal no recuerdo, es el artículo 5, digamos, que menciona que se deben aplicar medidas técnicas y organizativas para demostrar un tratamiento de datos que esté alineado con el reglamento, ¿no? Ahora, estas medidas técnicas y organizativas, obviamente, si yo no tengo conocimiento
de lo que es un sistema de gestión de seguridad y cómo con la 27701 amplío esos temas y a su vez, digamos, no tengo en conocimiento algunas de las normas NIST que vamos a ver, etcétera, distintas herramientas a partir de lo cual puedo llevar esto adelante. Estas medidas técnicas y organizativas nunca sé si van a ser las adecuadas, digamos, ¿no? En particular. Teniendo en cuenta de que la 27701 por sí solo no resuelve nada. Si yo no apoyo, que es como lo identifica la norma, en lo que tiene que ver con la 27001 respecto de los controles. Sí, lo que me aporta, como dijimos, son controles adicionales o mejoras en determinados controles para poder alinearme a lo que es privacidad. Lo otro que es importante tener en cuenta es que este tipo de reglamentos, al igual que las leyes, tienen un enfoque a riesgo. Por lo tanto, no tenemos que perder esa mirada sobre aquellas cosas que vayamos a implementar como medidas para mitigación y para acompañamiento del cumplimiento de la norma, que tiene que ver algo con el tratamiento de los riesgos y cómo trato particularmente aquellos riesgos a lo que tiene que ver con la pérdida de derechos y libertades de las personas respecto de su información, ¿no? Bien, miren, justo apareció en este slide, es el artículo 5, lo que les comentaba de las medidas técnicas. Y aparte, por otro lado, en el artículo 42 relaciona lo que podría llegar a identificarse como un apoyo, digamos, a que si yo estoy acreditado como ISO 27001 y tengo implementados controles, digamos, extendiendo esto a controles de privacidad sugeridos por la 27701 como requisitos, bueno, puedo estar, digamos, en cumplimiento de esta ley en particular, ¿no? Acá, como resumen, lo que les dejo son algunas de las normas que pueden acompañarme a poder ver cómo implemento esto que me dice GDPR, ¿no? Dentro de los cuales ustedes, en su mayoría principalmente apoyados por la 27001, y como también están certificados ISO 20000 respecto de la gestión de servicios de tecnología de la información, posiblemente haciendo este upgrade con la 27001 estén alineados ya, digamos, a temas que puedo asociar a la parte de cumplimiento de privacidad de datos, ¿sí? Después van a tener otros temas que también estamos viendo en conjunto con Leo, que vamos a ir profundizando también a partir de lo que nos toca de este fin de año en adelante, que tiene que ver con PCI, en cuanto a las prácticas de protección de datos de tarjeta. Van a ver ahí que en algunas cuestiones, cuando hablemos del tipo de riesgo de privacidad, que también se habla del flujo, de la necesidad de contar con un flujo de datos de información. Es algo muy similar a lo que pide PCI para los datos de tarjeta en particular. Entonces, el hecho es tratar de ver qué otras cosas en paralelo ya estoy haciendo para ver cómo poder adoptarlos. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera, tanto aquellas cuestiones que tengo dentro, por ejemplo, del entorno y del contexto que hablamos de 27001, 20000 y otras normas que estemos implementando desde el punto de vista de certificación. ¿Cuáles son los temas que están relacionados con el cumplimiento de leyes locales y de aquellos países donde tenemos operación, por ejemplo, ¿no? Con la aplicación de estos principios de prácticas de seguridad, más algunas normas adicionales como vimos, y el propio entorno del negocio, todo esto va a influir, digamos, en cuáles van a ser las adecuaciones que tengo que hacer a mis políticas de seguridad y privacidad, que van a empezar a hacer a partir de ahora, y privacidad, que parte del apoyo de la dirección es el hecho de estar al tanto y aprobar estos cambios de este nuevo marco normativo en particular,
El hecho de hacer, a partir desde este momento en el cual yo establezco cuáles son los requisitos internos de la organización, un análisis de riesgo asociado a privacidad, para poder detectar desde este lugar cuáles van a ser las medidas de mitigación en las que ya voy a estar incluyendo seguridad, porque lo estoy viendo tanto desde el punto de vista estratégico y de gobierno, al tenerlo embebido en mi marco normativo, como desde el punto de vista táctico y de implementación a partir del plan de mitigación que me deja el análisis de riesgo, digamos, ¿no? Y esto obviamente va a estar aplicado a los distintos servicios que voy a estar ofreciendo desde la organización a mis clientes finales o a mis socios de negocios, a partir de los cuales yo estoy gestionando información privada, información de identificación personal de sus clientes. Esto, ¿cómo lo consigo para poder mapearlo entre el entendimiento de un reglamento, de una ley, y poder ver qué es lo que le toca, digamos, identificar en su proceso a la parte de negocio y qué es lo que le toca identificar en sus procesos a lo que tiene que ver con las áreas de tecnología y de seguridad de la información, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí Javier comentó que luego lo ve porque se tuvo que bajar. Bien. En relación a este tema en particular, ustedes como pueden ver yo de alguna forma tengo que tener cuál es el artículo, cuál es digamos, aquello que me aplica dentro de mi proceso de negocio y lo que tiene que ver con las áreas de seguridad, haciendo un resumen de la interpretación de ese artículo para poder identificar luego, desde la parte de tecnología y de seguridad, en qué proceso me aplica o qué es lo que yo tendría que hacer para poder estar en cumplimiento con esto, ¿no? Como por ejemplo, en la parte de procesamiento, obviamente, para poder yo identificar el ciclo de vida de la información y si estoy cubriendo absolutamente todos los requisitos, una de las cosas que tengo que hacer es una clasificación de información, evaluando primero el ciclo de vida de la información de los datos, ¿no? Por eso, primero tengo que ver qué es lo que proceso a partir del conocimiento del ciclo de vida en todo el proceso de negocio de la información y en base a los principios de protección de datos que me pide la ley, basarlo en lo relevado en mi clasificación de información o en lo que haya establecido, en el caso de que ya tenga este proceso avanzado, desde el punto de vista de gobierno de datos, ¿no? Bueno, acá más que nada algunos ejemplos de esto. ¿Esto se entendió, chicos? ¿Alguno tiene alguna consulta? Todo, Fabi. Bien, ¿No? bien. No, todo bien. Bárbaro. Bien. Continuando con esto, ¿qué recursos son los que identifico como propios, digamos, que me brinda GDPR como protección al negocio, ¿no? Una de las cosas que promueve y que me sirve, y yo tengo que ver de cómo representarlo, por ejemplo, lo que les decía a partir de una página web donde yo le pido al usuario que acepte o no que yo recopile sus cookies, etc., es el hecho de poder brindarle al dueño del dato mayor control sobre la información que nos brinda, digamos, ¿no? En donde obviamente yo ahí el beneficio que tiene es que al estar recopilando información que yo no voy a necesitar, inclusive, o que no tengo prevista utilizarla para un fin determinado, me genera un mayor riesgo también, digamos, ¿no? Por el otro lado, ayuda también y genera prácticas de mayor conciencia respecto de aquellos que sean controladores o procesadores de este tipo de información, como lo podemos llegar a hacer nosotros, ¿no? Esto nos ayuda a poder ser más metodológicos en el uso de esta información
y evitar, obviamente, cualquier tipo de pérdida, no solo reputacional, sino económica, por temas de multas regulatorias. Y obviamente, bueno, lo que hablábamos a nivel de tema reputacional en el mercado y con nuestros propios clientes, digamos, ¿no? El hecho de establecer y reducir, digamos, establecer mitigaciones y reducir vulnerabilidades sobre los datos personales respecto de temas de seguridad. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, digamos, es el hecho de que también es una herramienta de transparencia, de cómo utilizo la información, y lo que sí debo de ver es el hecho de que así como me prevé un proceso de protección de información, dentro de este proceso tengo determinado tipo de pautas que son obligatorias, y acá este es uno de los cambios que, por ejemplo, debería de tener en cuenta en mi gestión de incidentes, digamos, ¿no? Cuando hablamos de gestión de incidentes de seguridad, normalmente nos fijamos que desde el punto de vista técnico el incidente se resuelva, que tenga, digamos, una comunicación interna adecuada, pero lo que nos estamos olvidando desde el punto de vista de privacidad es que si hay un incidente de seguridad de la información, y sobre todo si es de ciberseguridad, en donde están involucrados los datos, hay una obligación de que yo en 72 horas tengo que comunicar de este incidente al ente regulatorio y aquel que es el control, digamos, ¿no? de, de este incidente, que es el interno de la organización, ¿no? Entonces hay todo un proceso interno, y a su vez esta persona, que es la representante de asegurar los datos privados frente a la comunidad y al ente regulador, es quien debe comunicar a través de este informe el incidente, ¿no? También el hecho de la existencia y de organizarse a partir del conocimiento del nombramiento, perdón, del rol de un oficial de protección de datos, digamos, ¿no? En particular, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo? No, no. ¿No? No, Bien. Javi. Después, en relación a lo que es necesario cumplir con GDPR y con cualquier otra ley de privacidad de la información con respecto a la página web, acá les dejo algunas recomendaciones que son las ya sabidas, digamos, un poco más que nada como para completarles con algo más de información sobre lo que se requiere. También tener en cuenta que de la misma manera que lo puede haber en cualquier otro tipo de servicio, respecto de, y sobre todo ahora con el tema de la provisión de servicios en la nube que sean SaaS, vieron que hay mucho ERP en la nube hoy por hoy que se ofrece, independientemente de ser un sistema de estado contable, un sistema contable, perdón, el ERP, también tener en cuenta este tipo de servicios que salen de lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver en tecnología, digamos, ¿no? Y que por ahí son más del negocio. Teniendo en cuenta de que independientemente de que se trate de un proceso de negocio en particular apoyado en tecnología, primero lo está gestionando un tercero, contiene datos personales generalmente, digamos, este tipo de sistemas, en donde además de que la divulgación de esta información es confidencial, requiere también de determinado tipo de, digamos, cuidados respecto de la integridad para no, digamos, tener, digamos, determinado tipo de multas o cuestiones que estén asociadas a penalidades
por parte de nuestro cliente, sobre todo si dentro de los contratos que esté firmando con mi cliente, hay pautas no solo de seguridad, sino de privacidad de la información y sobre todo de datos personales, ¿no? Acá algunos ejemplos de comentarios que se pueden llegar a hacer respecto de la aceptación para pedir la aprobación por parte del dueño del dato, en este caso para cookies de tipo analíticas o para analíticas y que sean publicitarias, ¿sí? Cómo completar o cómo poner algunas frases ligadas a resguardarse desde el punto de vista de privacidad con respecto a la obtención de determinado tipo de información y obtener lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? La aceptación por parte del cliente, ¿no? El consentimiento por parte de aquel que nos deja los datos. En relación a todo esto, que en el caso de nuestra legislación, digamos, seguimos todavía en periodo de actualización de nuestra ley, pero que en mucho ha visto estos temas y los ha tratado de representar. Como ustedes saben, nuestra ley trata los temas y tiene requisitos tanto en lo que tiene que ver con datos personales como con datos sensibles, ¿no? En donde los datos personales de identificación son nuestro nombre, apellido, número de documento, etc. Y tiene como datos sensibles lo que está asociado a temas de raza, inclinación política, sexual, etc., ¿no? Datos de salud, etc. Todo esto, y como comentábamos antes, anteriormente se estaba bajo el tratamiento de cumplimiento de lo que se llamaba la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que había sacado oportunamente un decreto, primero, si mal no recuerdo, era el número 5 y después fue el número 11, 2008, una cosa así, a partir de los cuales daban pautas de seguridad de la información respecto al tratamiento y la declaración de las bases de datos en particular, que las que normalmente se declaran son como base de datos personales, son las de capital humano, proveedores, clientes, ¿sí? Esas, digamos así, en general. Luego hará, creo que no más de 2 o 3 años, se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública, dentro de la cual estableció, a partir de estos 2 anexos que inclusive comentaba Leo antes, cuáles son las medidas de seguridad para la conservación y el tratamiento de datos personales, ¿no? Por un lado, a través de medios informatizados y por el otro lado, a través de medios no informatizados. Cuando les comparto estos documentos, van a ver que a su vez cada uno de estos anexos tiene controles adicionales a lo que son los datos sensibles, digamos, ¿no? O sea, lo que ustedes ven como listado de la A a la H, por ejemplo, del anexo 1, de ese tipo de controles, los van a tener tanto para, principalmente, digamos, en su mayoría para los datos personales, pero aquellos controles que sean específicos para lo que son datos sensibles, digamos, ¿no? Y tanto desde el punto de vista informatizado como desde el punto de vista no informatizado, esto les va a servir como guía para implementar sus controles y ver cómo pueden mejorar los controles de ISO 27002, por ejemplo, ¿sí? Porque si tienen en cuenta los títulos, van a ver que básicamente esos títulos son los mismos que van a encontrar como controles dentro del listado de la norma ISO 27002, básicamente, ¿sí? Bien. Nos quedan unos 6 minutitos para terminar.
hasta acá estaríamos llegando con esto. Mañana un poco la idea sería seguir, digamos, con lo que tiene que ver, como dice el slide, de cómo es que debería de verse desde el negocio lo que está asociado a la información privada de las personas, ¿no? Y esto como para que tengan una idea de lo que tiene que ver la importancia de la implementación del gobierno de datos para poder asegurar cumplimiento a la organización y asegurar esa necesidad que tiene el usuario final de ver de que nosotros estamos protegiendo su información y la estamos tratando en forma adecuada, ¿sí?